es la necesidad de producir un profundo cambio de mando en este país. El Perú no puede seguir en manos de quienes nos están malgobernando y de quienes nos están llevando al abismo. Miren ustedes lo que está pasando. Hoy se cumple un año del fallido intento de golpe de Pedro Castillo Terrones, que, como dice Miguel Ángel Rodríguez Mackay, no terminó siendo un golpe de Estado, pero no terminó convirtiéndose en un golpe de Estado porque no lo obedecieron ni las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional, que recibieron claramente instrucciones de detener a la fiscal de la Nación, de intervenir las instalaciones del Congreso y del Poder Judicial, órdenes que fueron desacatadas y cuyo detalle ha contado el general Vicente Álvarez, que en ese momento era el jefe real de la Policía Nacional y quien participó de manera directa en la operación que terminó en la captura de Pedro Castillo. Es decir, las autoridades policiales y militares peruanas tenían la opción de obedecer a Pedro Castillo, defender la Constitución. Y lo que hicieron fue defender la Constitución. Y Pedro Castillo estaba violándola, pretendiendo cerrar el Congreso e intervenir todas las instituciones, y eso era un delito flagrante por el cual la policía intervino de manera adecuada. Y este fue el triste final de un gobierno que marcó un momento clave de la historia y que lamentablemente, como nos pasa con todo, no tenemos la suficiente capacidad de mirarlo con la frialdad que la situación exige. Pedro Castillo ganó las elecciones porque las ganó por 40 y poco mil votos, como Pedro Pablo Kuczynski le había ganado por 38 y pico mil votos a Keiko Fujimori. Es decir, era una expresión real de lo que estaba pasando en el país. Es decir, la señal de que pese a los significativos avances en términos macroeconómicos, éramos un país con enormes brechas, con enormes abismos sociales, con enormes insatisfacciones, que inevitablemente tenían que expresarse en el terreno político, y finalmente fue lo que ocurrió. Y eso era lo que finalmente expresaba, digamos, el voto por Pedro Castillo. Más que una propuesta clara, porque ese discurso de Asamblea Constituyente es simplemente una de las frases más vacías que existen. Es simplemente la convicción de que las cosas están mal y deberían ser de otra manera, pero no iba acompañada, ni va acompañada hasta el día de hoy de quienes la promueven, de ninguna propuesta consistente para construir el Perú de los próximos 30 años. Era un grito de protesta y de reclamo de un sector marginado de la sociedad que quería ser mirado y atendido. Y esto fue mal leído, porque quienes debían usar más el cerebro y menos el hígado, y que deberían utilizar más el conocimiento y el privilegio que les permite haber estudiado en los mejores colegios, en las mejores universidades, haber recibido la mejor comida, vivir en los mejores barrios, haber hecho maestrías y que no te sirvan para entender tu país, para entender el país donde naciste. Pedro Castillo, comunista, es una broma. Pedro Castillo es un oportunista. El único partido político en el que militó se llamaba Perú Posible, del que fue incluso dirigente en Cajamarca. Eso era Pedro Castillo. Quería ser el nuevo Alejandro Toledo, quería llegar el cholo también como Toledo a la presidencia de la República. Y era un modesto maestro rural con muchas ambiciones, con muy grandes ambiciones políticas. Y se derrumbó Perú Posible. Y nunca pudo conquistar esas ilusiones y esas ambiciones políticas hasta que se le apareció la huelga magisterial. Exitosa. Donde por la crisis y la confrontación, los errores, que yo se los he señalado a los propios dirigentes del SUTEP, de desconexión con sus propias bases, permitió el surgimiento de un desmadre donde en cada región había un dirigente distinto que pretendía el liderazgo, y la solución a esa crisis fue nombrar a alguien
que no fuera una amenaza para nadie y que no perteneciera a ninguna de las corrientes, algunas de ellas muy ultras dentro del magisterio. Y ese fue Pedro Castillo. Así se convirtió en el jefe de la huelga, en el representante de una huelga magisterial que, dicho sea paso, expresaba el descontento no solo salarial, sino por la catástrofe de la educación pública en el Perú. Y eso lo potenció, le dio un capital electoral y se paseó con su capital electoral buscando partido. Pedro Castillo pudo ser candidato de Somos Perú si el precio de la señora Lee hubiera sido otro, porque la señora Lee, digamos que hace negocio con su partido, ¿no? Y terminó aliado con Vladimir Cerrón. Se inscribió a última hora para poder ser candidato y estar habilitado. ¿Y por qué con Vladimir Cerrón? Porque era un partido que estaba inscrito, podía participar en las elecciones y no tenía candidato presidencial. Y se le apareció la Virgen, como se dice, a Vladimir Cerrón, que pensó que con Castillo, que tenía a los ministros, a los maestros detrás, iba a meter 6 u 8 congresistas. Nunca, ni en su mejor sueño, pudo imaginar en lo que terminó pasar a la segunda vuelta e incluso ganar la presidencia de la República. Pero en el momento que Pedro Castillo es electo, lo que quedó claro es que éramos un país dividido, que necesitábamos un país que se una, que se reencuentre, que se busquen entendimientos. En algún momento Castillo dijo, Cerrón no será ni portero de mi gobierno. Y yo no sé si lo dijo en serio o no, pero lo dijo. Y eso abría una ventana para un entendimiento. Exitosa. Ahora, que eso hubiera evitado que Pedro Castillo hiciera las cosas que hizo con los Salatiel Barrufo, los Silvas y los, ¿no? Y ministros como el de Vivienda, lo dudo, ¿no? Como con Heiner Alvarado, que iba a hacer lo que han hecho todos, ¿no? Meter la mano, meter la uña. Pero en fin, tal vez la historia hubiera sido otra si hubiera primado la serenidad y el uso de la cabeza. Finalmente Pedro Castillo no expropió a nadie, no era ninguna amenaza para el capitalismo en el Perú y fue simplemente un gestor más, y ni siquiera un gestor más, un pésimo gestor de lo que se había heredado desde la época de Fujimori en términos de orientaciones fundamentales en la política económica y social del país. Y perdimos una oportunidad y encima, agobiado porque lo querían vacar o querían desconocer el resultado, termina en los brazos de aquel que aparentemente se quería distanciar. El único que lo podía salvar de la vacancia era Vladimir Cerrón, con sus 37 votos. Lo devolvieron a los brazos de Cerrón y terminamos en lo que vivimos, con un nivel de improvisación donde, como ocurre lamentable y casi permanentemente en el Perú, los ministerios no se entregan a los más calificados, sino la mayor parte de los casos son parte de las cuotas que se entregan para tener los votos, para que no te vaquen en el Congreso, para tener un mínimo de estabilidad. Y termina pasando casi cualquier cosa como la que ocurrió en el Perú en el tiempo que gobernó Pedro Castillo. Y cuando finalmente se cae Pedro Castillo, no se cae porque lo quieren vacar ni porque le desconocen el resultado electoral, se cae por su propia ineficiencia, por su propia incapacidad de conducir el país, por su incapacidad de ejercer liderazgo sobre ninguno de los temas fundamentales del país, por su total y absoluta carencia de planes que de alguna manera refleja la profunda crisis en la que se debate la izquierda hace décadas en el Perú, que ha sobrevivido simplemente del antifujimorismo. Es decir, la izquierda ha hecho presidente a cualquiera que estuviera contra el fujimorismo, punto. Eso ha sido su programa de gobierno, su estrategia, su plan. Entonces, Pedro Castillo se cae por sus propios actos, aterrorizado por los testigos que empezaban a poner en evidencia los casos de corrupción en lo que estaba involucrado, hizo un manotazo desesperado. Y en ese momento se instala Dina Boluarte y debió inaugurarse en el Perú en ese momento una nueva etapa de la historia nacional. Es decir, una etapa que parta de reconocer de que somos un país dividido y necesitamos un gobierno de encuentro. Y Dina Boluarte lo que piensa es que lo que necesita es aliarse con quienes perdieron las elecciones para sostenerse ella también en el gobierno. Y se olvidó en minutos de su promesa de que si Castillo caía, ella renunciaba. Se olvidó, pero rapidito.
Y con tal de quedarse hasta el 2026 ha cedido todos los espacios de poder y ha hecho una alianza de la que todos somos testigos. Y se ha constituido un gobierno aliado con un Congreso que tienen una característica en común. Los dos están absolutamente desacreditados ante los ojos del país y los dos viven absolutamente de espaldas a los intereses y las necesidades del país. Volvimos a perder la oportunidad. La victoria electoral de Pedro Castillo debió servirnos para sentarnos en una mesa y discutir cómo sacamos juntos este país adelante, sin extremismos, recogiendo las cosas que se habían hecho bien y corrigiendo las cosas que se habían hecho mal o no se habían hecho en el pasado, buscando la manera de cómo podíamos multiplicar el crecimiento económico, pero produciendo cambios fundamentales en términos de gestión de los recursos para que tengamos claro que esa riqueza que nos pueden ingresar, sobre todo en los minerales, puede servir para construir industrias, para cambiarle la vida a todos los peruanos, para construir infraestructura, para potenciar otros sectores de la economía nacional, para diversificar la economía nacional y para darle a todos los peruanos el derecho a acceso a servicios de calidad, a salud y sobre todo a educación de calidad. Ese debió ser el espacio y eso debió ocurrir hace un año, el 7 de diciembre. Y lo que ocurrió es lo que vivimos. Sale la gente a protestar. Obviamente que había provocadores y la única respuesta que se le ocurre a la señora Dina Boluarte es permitir que se reciba a balazos a esa gente, que se enfrente a balazos a esa gente que protestaba. Y lo peor, una vez más, como siempre ocurre en el Perú, los que toman las decisiones se lavan las manos sobre las consecuencias de las mismas. Entonces yo creo que estamos en una situación, es decir, que este momento, que en realidad no solo debería servirnos para hacer el balance de lo mal que lo hizo Pedro Castillo, que terminó siendo un gobierno más de la ineficiencia y la corrupción, y lo mal que lo está haciendo Dina Boluarte, es la necesidad de producir un profundo cambio de mando en este país. El Perú no puede seguir en manos de quienes nos están malgobernando y de quienes nos están llevando al abismo. Miren ustedes lo que está pasando. O sea, le otorgan el indulto a Alberto Fujimori o hacen que se cumpla un indulto cuando esto pudo ser un paso en la reconciliación nacional y lo hacen todo mal. El indulto lo canjean, el tribunal por votos, el Tribunal Constitucional resuelve con 3 votos, uno de los cuales no debió votar, y los otros magistrados que dicen, oiga, pero ¿por qué no hubo pleno? O sea, y ya uno empieza a sospechar que si esto no es parte de una transacción donde yo te doy la libertad de tu papá y tú no me vacas en la presidencia, cambiando simplemente de personaje, no podemos seguir así. O sea, este país no nos merecemos que las cosas se sigan manejando de esta manera, pero van a seguir siendo así. Mientras que la gente decente, la gente que tiene conocimiento, experiencia, la gente que se ha fajado construyendo cada sector de este país que ha sobrevivido y progresado, mientras esa gente no se decide hacer política en el Perú. Las cosas van a seguir igual si no se produce ese cambio que es el más importante de todo. Todo lo demás son detalles menores, todo. Lo más importante es esa decisión que es la que tiene que cambiar el Perú. Y los mecanismos que este proceso tenga son nuestra tarea principal el día de hoy. Tenemos que encontrar los mecanismos para que toda la gente decente, honesta y con ideas claras sobre lo que hay que hacer para cambiar el Perú sea capaz de juntarse en un solo proyecto. Esa es la tarea del momento. La más importante, la impostergable. Todo lo demás puede esperar, eso no. Porque el país tampoco puede esperar indefinidamente porque vamos a perder las oportunidades que tenemos delante y finalmente, y con esto termino, porque acá puede haber una explosión de descontento, de molestia y un desborde de consecuencias simplemente imprevisibles. Y yo lo he dicho, en otras circunstancias de la historia nacional, en esta eterna historia de la anarquía y de la incapacidad de los civiles de conducir sus propias vidas, lo que ha pasado siempre en el Perú es un golpe militar. O sea, necesitamos que vengan los militares, como los llamamos para todo,
Hay un incendio, que vengan los militares. Hay problemas con la basura, los militares. Fenómeno del niño, los militares. Protestas sociales, los militares. Crisis de inseguridad, los militares. Bueno, ¿qué falta ahora? ¿Que vengan y se hagan cargo de gobernar este país porque los civiles no podemos? ¿Ese es el mensaje? Ese es el mensaje. Yo creo que hay que reflexionar seriamente sobre la gravedad de la crisis en la que estamos. Y no podemos esperar, insisto y termino, nada de los políticos, porque los que nos pusieron como estamos no nos van a sacar de ahí. Son otros los que tienen la tarea. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú.